día, mis amados, los bendigo aquí desde King's Calling. Estamos en Tallahassee. Quiero bendecirlos y vamos a compartir una palabra en este día. Día nublado, pero maravilloso para compartir la palabra. Vamos a estar orando y hoy compartiremos estos postreros tiempos es hoy. Amén. Oramos. Señor, te doy gracias por este tiempo que puedo compartir tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, tu palabra ya es bendita. Bendigo a todos aquellos que van a estar escuchando, compartiendo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Le dije que el título del devocional era Estos postreros tiempos es hoy. Vamos a 1 de Timoteo 4:1. Dice Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiero comenzar este día hablando de que a ninguno de nosotros nos gusta hablar de o pensar de la muerte, pero es un tema que sí o sí tenemos que tocar porque todos estamos de pasada en esta vida. Muchas profecías de la Biblia hablan de terribles problemas que vendrán a la tierra antes del regreso de Jesucristo. En este pasaje el apóstol Pablo enumera algunas de las causas de estos tiempos peligrosos. Estas actitudes describen un ciclo espiritual descendente de egoísmo, orgullo y desobediencia. Hay que hilar fino porque estos son estos últimos tiempos. ¿Y por qué? Obviamente lo dice la palabra, es cierto. Y ninguna de las promesas de Dios caerá en saco roto. Todo se cumplirá, será hoy o será mañana, pero que se cumplirá, se cumplirá. ¿Qué significa postreros? Los postreros de los tiempos. Significa último de una serie o sucesión. Estamos viendo claramente que se van cumpliendo las promesas, las señales de Dios escritas en su palabra. Hoy ya estos postreros tiempos ya se comenzaron a ver. Ojo con esto. Vamos a 2 de Timoteo 3:1. El apóstol Pablo dijo, también debes saber esto, le decía a Timoteo, su discípulo, que en estos postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo sé que a veces leemos la palabra y hay cosas que no entendemos o que nos dan miedo. Yo conozco gente que le da miedo el libro de Apocalipsis, pero el libro de Apocalipsis es la revelación, las profecías de lo que Dios va a hacer y es maravilloso, aun cuando uno tenga temor, o sea, sabiendo que Dios nos va a estar guardando, pero que la batalla se viene, la batalla se viene. Después siguió catalogando y describiendo con admirable exactitud mucho de lo que vemos en la actualidad, también en los medios de comunicación y en los avisos de entretenimiento, y en casi todos los lugares vemos que ya son días peligrosos, vemos el peligro de estos tiempos. Estos postreros tiempos es hoy, mis amados, cuando se ven personas que supuestamente un día levantaban las manos adorando al único Rey y hoy ya no están. Han apostatado su fe, siguiendo falsas doctrinas o siguiendo según su conveniencia. Es triste, pero hay personas que por falta de conocimiento se van de la cobertura de Dios buscando alivio y no quieren cambiar. Y se encuentran, obviamente, con estos engañadores que los cautivan. La religión nunca le dará nada. Solo Jesús hará que una persona sea completa. Pero veamos cómo serán las personas en estos postreros tiempos. Acompáñenme a 2 de Timoteo 3:2. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
se lo repito. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ya estamos en estos tiempos. La palabra de Dios es muy clara con respecto a estos hombres, que tendrán apariencia de piedad, pero en el fondo son lobos rapaces, dice la palabra. Espero que Dios no nos encuentre pisoteando la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Amén? Ya que nos encontramos en los últimos tiempos y en los postreros tiempos, será un hecho real que Dios nos libre de estar negando la fe, apostatando la fe, negando la deidad de Jesús, la existencia del Espíritu Santo y sobre todo negando la autoridad de la palabra de Dios. Que Dios nos libre y nos guarde, mis amados. Veamos cómo el salmista reconocía la soberanía de Dios que estará presente en los postreros tiempos, que hoy está presente. Salmo 92, acompáñeme. Desde antes de la nación, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios, le decía. Tú eres Dios. Amén. Los postreros tiempos según el Antiguo Testamento, vamos a verlos. En el libro de Isaías 2.2 y Malaquías 4.1, estos son ejemplos, los puede buscar en su Biblia. Estos dos pasajes son del Antiguo Testamento que nos hablan de los postreros días. Las palabras, cada una de estos pasajes son casi idénticas y hablan de algo que acontecerá en los postreros tiempos. Según estos versículos, los postreros tiempos, habla el versículo de que volverán sus espaldas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Ya estamos en esos tiempos. Por cierto, esta profecía es mesiánica y habla de un tiempo especial de paz, pero que la palabra se cumplirá, se cumplirá. Los postreros tiempos es la era cristiana, eso es ahora, mis amados. Por eso debemos estar atentos a la palabra, atentos para no desviarnos de la verdad, para no deslizarnos de la fe. Insisto, no deslizarnos de la fe. Ahora veamos los postreros tiempos según el Nuevo Testamento. Dios ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Ya nos ha hablado. Hebreos, acompáñeme a Hebreos 1, 1 y 2. Dice Hebreos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nadie podrá decir que Dios no ha hablado por medio de su Hijo. Nadie. Nadie podrá decir, nadie se presentará también delante de Dios diciendo yo nunca oí o escuché de la salvación en Jesús. Nadie podrá hacerlo. Dios es justo y lo que dice lo cumplirá. Antiguamente Dios hablaba por medio de los profetas, pero ahora a partir del nacimiento de Jesús, el enviado de Dios a la tierra, Él fue el portavoz de Dios, del Padre de la humanidad, el Padre, el único Padre, Dios. A través de ese portavoz llamado Jesús, Dios nos está llamando al arrepentimiento, a la conversión, al nuevo nacimiento, a anotar nuestro nombre en el libro de la vida. Pero que Dios está hablando, Dios está hablando. Eso no lo podemos negar. Acompáñeme a Judas 17:18. Dice Judas, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Dígame si no conoce gente así. Son estos postreros tiempos. Vamos a 2 de Pedro 3, 3 y 4, que dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores,
andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En sus propias concupiscencias, su propio pecado, su propia vanidad. En estos postreros días, usted y yo no nos encontremos, como dice el libro de Santiago, que ahora lo voy a compartir. Es mi oración que nosotros podamos estar alineados con el Espíritu Santo, porque Dios nos habla todos los días. Santiago 5:3 dice, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Hay gente que vive solamente pensando cuánta plata tiene en el banco, pero no se da cuenta que un día no trajo nada y nada va a llevar. Entonces es tiempo de hacer la obra no perecedera, cosas que en el cielo tienen otro valor. Acumulando y acumulando, así viven estas personas, porque les recuerdo que sin nada vino y sin nada irá. Más vale que nos encontremos sirviendo y haciendo tesoros en el cielo, usted y yo, mi amado, mi amada. Muchas personas piensan que la Biblia es un cuento de niños, pero Dios siempre está hablando. En una oportunidad, Dios le habla al rey Nabucodonosor de lo que le iba a pasar, de lo que le iba a suceder. Dios siempre estuvo hablando, habló, habla y hablará. Acompáñeme con su Biblia, en su Biblia, al libro de Daniel 2:28. Dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Dios le había mostrado al rey Nabucodonosor en el sueño, y dice el pasaje, puede leerlo, que estaba buscando el rey quien lo interpretara al sueño. La historia bíblica es muy conocida, porque el mismo Daniel es quien revela el sueño al rey Nabucodonosor, cuando Dios muestra la gran estatua de bronce, hierro y barro. Es una historia maravillosa. Le diría que la sé de memoria, porque la he enseñado tanto a los niños que es maravillosa, pero que Dios habla, mis amados. Y estos son los postreros tiempos. Acompáñeme, lea después la historia de Daniel, que es maravillosa. Acompáñeme al 1 de Pedro 1:5. Dice 1 de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire qué maravilloso, Lo repito, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, usted y yo, para alcanzar la salvación, para que en esa salvación que hemos puesto nuestra confianza, nosotros la alcancemos, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús venga a buscar a su iglesia. Ese día nosotros vamos a alcanzar la salvación que está guardada mediante la fe que estamos teniendo en vida. A veces las personas no quieren entender que hoy es el día de salvación, que hoy es el día para aceptar a Jesús, que hoy es el día para anotar el nombre en el libro de la vida. Mañana no va a haber tiempo, mañana puede que estemos muertos y una vez que la persona murió no tiene oportunidad de arrepentirse, de confesar su pecado, de decirle a Jesús que lo salve. El que se murió, mis amados. Esto es triste, pero hay dos muertes. O muere con Cristo o muere sin Cristo. No hay otra realidad. No hay otra realidad. Quiero volver al pasaje con el que comenzamos, Timoteo 4:1. Y dice el verso, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Hay personas que hoy ya se han ido de la iglesia, hay personas que se han olvidado que son hijos de Dios. Y dice, escuchando espíritus engañadores,
¿Sabe cuánta gente me consulta cosas con respecto a la palabra? Porque justamente no hay enseñanza de la palabra. Las bases que deberían ser hoy no están. Nosotros como cristianos debemos hablar primeramente de arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar de rumbo. Nosotros no podemos seguir igual. Si nosotros decimos haber aceptado a Jesús, puede que le lleve un tiempo, puede que le lleve un día, puede que lleve 2, 3, un año, pero usted debe ir cambiando. Nadie queda igual después de haber recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Hay cosas que cuestan, sí. Todo es un proceso en el camino de la fe. Pero debemos hablar de arrepentimiento, debemos hablar de confesión de pecados, debemos hablar de sanidad del alma, debemos hablar de que la palabra es la única instrucción que tenemos de parte de Dios, que la palabra es la regla de vida, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que nos guía, que nos contrista cuando estamos pecando. Nos sentimos tristes cuando pecamos porque el Espíritu Santo no está pintado, está en nosotros y con nosotros. Hoy no se escucha nada de la bendita Trinidad. Debemos hablar de salvación. El mundo está perdido. La palabra es la única que nos puede cambiar. Hoy la gente quiere escuchar la palabra y no quiere congregar. ¿Dónde se ha visto esto? Que la gente no está en la iglesia. ¿Qué es esto? ¿Sabe por qué? Porque hoy escuchan todo lo que les conviene. Yo hasta que me muera le voy a decir a la gente, usted debe congregar, usted debe tener su pastor, debe tener una persona que lo discipule, debe tener una persona que lo lidere, tiene que tener un líder a quien usted, cuando usted no pueda resolver un problema, le diga, mire, esté orando por mí porque me pasa tal cosa. Hay gente que anda como testigo encubierto. No sabe que nadie que es de la iglesia, no sabe nada, nadie que es un cristiano. ¿Por qué? Porque no tiene referente. Han escuchado a estos espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuántas personas andan por ahí dando tumbos en la fe? Porque andan de lugar en lugar, porque no tienen crecimiento. Mi amado, hay muchas veces que usted tiene que ser discipulado y usted no quiere. Debe ser discipulado, debe tener un maestro que ya conoce de la palabra, que le enseñe la verdad bíblica. Si no lo tiene, empieza a buscarlo, porque estos postreros tiempos son hoy. Y cuando habla de esto de engañadores y habla de doctrina de espíritus, de demonios, tenga cuidado con eso, ¿eh? La gente juega a veces, juega al cristianito, juega al evangelio, y no son tiempos para jugar, porque estos postreros tiempos ya son hoy. Hoy es el día. Conclusión. Mis amados, ya estamos en los postreros tiempos, debe guardar su corazón. Escuche bien y guarde esta palabra en su corazón. Ya son los postreros tiempos, hoy en los que vivimos. No tiene que dejar de congregar, no deje de servir al Rey y sobre todo no deje de orar y leer la palabra, que son herramientas que Dios le dejó para que usted no pierda el eje, para que usted no se desenfoque de la fe, para que a usted no se le caiga el hacha de la fe. Ya es el anticipo de los postreros tiempos. No podrá decir que no lo sabía, no podrá decir que Dios no le habla. Dios siempre nos está hablando. En todo tiempo y en todo lugar, Dios nos habla. Amén. Les regalo una postdata a modo de perlita bíblica. Vaya, acompáñeme al libro de Hechos 17:30. Mire lo que dice. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Lo vuelvo a reiterar porque la verdad que es maravilloso. Pues bien, Dios pasó por alto en aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora que usted conoce la palabra, que se le está predicando, manda a todos, a toda la humanidad, en todas partes,
que se arrepientan. La palabra es muy clara, mis amados. Dios nos habla en todo tiempo, justamente porque estos son los postreros tiempos donde hay mucho engañador, donde hay muchas falsas doctrinas, donde hay cosas que no van conforme a la palabra. Usted tiene que ser sabio y donde encuentre ese lugar que se predique la palabra, se predique el arrepentimiento, ahí tiene que estar. Donde le digan tenemos que salir a evangelizar, donde tenemos que salir a llevar la palabra a las personas, ahí tiene que estar. Dios ya nos habló, pero manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Ese es el principio de la fe, el arrepentimiento. Y creer en el Señor Jesucristo, aceptarlo, decirle, Señor, limpia mi corazón porque yo soy pecador. Ahí hay que estar. Los bendigo, les mando un abrazo, nos volveremos a encontrar así cuando Dios lo disponga. Bye bye, bendiciones para todos.